Hola chicos, en este video vamos a hablar de la clasificación de los números. ¿Cómo es que los números se agrupan? ¿Ok? Nosotros ocupamos números todo el tiempo o vemos números todo el tiempo, sin embargo no sabemos ni qué tipos de números son, cómo se llaman o cómo se están agrupando. Empezaremos por el primer grupo. El primer grupo de números se conoce como números naturales, ¿sale? Los números naturales yo los represento con una letra N mayúscula, ¿sale? ¿Cuáles son estos números? Bueno, estos números son todos aquellos que ven a la naturaleza o que me sirven para contar cosas. Por ejemplo, un auto, 3 pájaros, no sé, 5 flores, ¿sí? Todos aquellos que me están sirviendo para contar, ¿va? Ahora, estos números naturales se van a dividir en dos grupos. Se dividen en dos. Los números primos y los números compuestos. ¿Quién es cada quien? Bueno, los números primos van a ser aquellos números que solamente se puedan dividir entre sí mismos y la unidad, ¿sí? Que sean divisibles exactamente. Un ejemplo de número primo podría ser el 3. El 3, por ejemplo, yo puedo dividir 3 sobre 3 y me da 1. Y también puedo dividir el 3 entre la unidad, ¿no? 3 entre 1 me da 3, ¿no? ¿Alguien más puede dividir al 3? ¿Exactamente? No. Entonces el 3 sería un número primo. Otro número primo sería, por ejemplo, el 5. El 5 también se puede dividir únicamente entre dos números, entre sí mismo y la unidad. 5 entre 5 me da 1 y 5 entre 1 me da 5. ¿Sale? En este mismo orden de ideas, pues el 7 sería un número primo, ¿no? El 7 se divide entre el 7 y también se divide entre el 1. Y no hay otro número que lo divide exactamente. La pregunta aquí sería, ¿el 9 es primo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el 9 yo lo puedo dividir entre sí mismo y me va a dar 1. Yo puedo dividir el 9 entre 1 y me va a dar 9. Pero el 9 también lo puedo dividir entre 3 y me va a dar como resultado 3, ¿no? Entonces, ¿cuántos números pueden dividir al 9? 3 números, ¿no? Y por definición dijimos que un número primo es aquel que solamente tiene dos divisores. Entonces, voy a borrar el 9 porque el 9 no es un número primo. ¿Sale? Ahora veamos los números compuestos. Los números compuestos van a ser aquellos que van a ser divisibles por más de dos números. ¿Sale? Es decir, tienen más números que lo pueden dividir. Ejemplo, el 4. El 4 yo lo puedo dividir entre 4 y me da 1. Es divisible exactamente. El 4 lo puedo dividir entre 1 y me va a dar como resultado el 4. Y el 4 también es divisible entre 2, ¿no? Me da como resultado 2. Entonces, ¿cuántos divisores tiene? 1, 2, 3. Por lo tanto, 4 se considera un número compuesto. Tiene muchos divisores. ¿Ok? Siguiente número. Se me ocurre el 8, por ejemplo. El 8, vamos a comprobarlo. 8 entre 8 me da 1. Puedo dividir también el 8 entre 1 y me va a dar 8. ¿Qué otro número puede dividir al 8? El 2, ¿no? 8 entre 2 me queda 4. Y el 8 también se puede dividir entre 4 y me va a dar 2. ¿Cuántos números pueden dividir al 8? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, este también sería un número compuesto. Entonces, números compuestos, aquellos que tienen más de dos divisores, y números primos, aquellos que solamente tienen dos divisores. ¿Ok? Vamos a ver otro grupo de números. Vamos a hablar ahora de los reales, perdón, de los enteros. Vamos a hablar de los enteros. Los números enteros. Los números enteros se pueden representar en una recta numérica
¿sale? Se representan por la letra Z, ¿sí? Una Z así rara. Esta Z viene precisamente del significado de número. En alemán, número se escribe Zahlen, ¿sale? De ahí viene la Z, de los números enteros. ¿Quiénes conforman a los números enteros? Pues los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos, ¿sale? Recuerden que estos se pueden representar en una recta numérica. Entonces, si yo tengo una recta numérica, aquí tengo el 0. Para acá, hacia la derecha, tengo los números positivos. 1, 2, 3, 4. Y hacia la izquierda, tengo los números negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. Todos estos serían números enteros, ¿sale? Y que se pueden representar en una recta numérica. ¿Va? Ahora, voy a hablar de otro número, de otro grupo de números, que serían los racionales. ¿Sale? Que se representan por la letra Q, normalmente. Una Q de esta manera. ¿Sale? ¿De dónde viene esta Q? Pues viene de la palabra en inglés que significa cociente, que es quotient. ¿Sale? O que significa cociente. Ahora, ¿cómo se forman los números racionales? Pues los números racionales son una división de dos números, el número A y un número B. ¿Sí? Tal que tanto A como B pertenecen a los números enteros. ¿Sale? Importante, este simbolito de aquí. Ese simbolito significa pertenece, quiere decir que son dos números enteros. Entonces vamos a ir despacito y vamos a poner algunos ejemplos. Número racional, la división. Entonces van a ser siempre números que estén expresados con una rayita de división. Dos números enteros, pues les propongo el 1 es entero y el 3 es entero. Entonces un tercio sería un número de qué tipo, un número racional, ¿no? Por ejemplo, 5 sobre 2 también sería un número racional. Por ejemplo, 4 sobre 2. 4 sobre 2 también son dos números enteros y también sería un racional, ¿no? 2. ¿Sería un número racional? ¿Sí o no? Claro que es un número racional. Aquí podríamos pensar que no, pero recuerden que todos los números enteros, como este, siempre están divididos sobre 1. ¿Sale? Entonces, este 2 solito era un número de tipo racional. ¿Sale? Entonces, recuerden, números racionales son aquellos que provienen o que son la división de dos números enteros y que aparte son exactos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tuviera 6 sobre 3, 6 sobre 3 son dos enteros que se están dividiendo, es un número racional, ¿no? Y el resultado de 6 sobre 3, ¿cuánto es? 2, ¿no? Que también dijimos que sería un número racional porque todo entero está dividido sobre 1. ¿Sale? Hay que tener ahí eso en mente. Ahora vamos al siguiente número, al siguiente grupo de números, que serían los irracionales. ¿Sale? Los irracionales se representan con la letra Q con una comilla, ¿sale? Que significa complemento. Son todos los números que no son racionales, ¿sí? O sea, todos los que sobran. ¿Y estos cuáles van a ser? Estos van a ser, por lo regular, números decimales infinitos o números infinitos, ¿sale? Ejemplo de ello, pi. Pi ustedes lo conocen como 3.1416.
Es lo que les han dicho hasta ahorita, ¿no? En la secundaria. Pero la realidad es que pi es un número mucho más grande. Pi es el número 3.141592 y podríamos seguirle poniendo decimales. Es un número infinito. Si se habla de decimales, podría crecer de manera infinita. Como yo a un número de este tipo no lo puedo representar como la división de dos enteros, entonces se dice que es un número irracional. Que esa sería otra definición. ¿Sale? Un número irracional, aquel que no puedo representar como la división de dos números enteros. ¿Sale? Otro número irracional, E. E es igual a 2.7182 80 y sigue creciendo, ¿no? También, por ejemplo, el número áureo. El número áureo también es una constante matemática, 1.618033 y seguiría. ¿Sale? Raíz de 2. Todos los radicales que no son exactos son números irracionales. ¿Sale? Por ejemplo, raíz de 2 me quedaría 1.41 y se sigue. Raíz de 7. Raíz de 7 también sería un número irracional. Ya no voy a sacar aquí la cuenta porque ya dijimos que las raíces inexactas son números irracionales. ¿Sale? Voy a borrar esta llave y la voy a hacer más grande. ¿Sale? Trazo. ¿Va? Entonces, de manera rápida, todos los números que no se puedan representar como la división de dos enteros son números irracionales. ¿Sale? Espero no haya dudas hasta aquí. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Ahora, voy a hacer una tablita. Voy a poner aquí arriba las etiquetas. Vamos a poner aquí número natural, número entero. Acá me tocaría que siguen los racionales y luego los irracionales. ¿Sale? Aquí la tabla. Y pongamos un primer ejemplo. Pongamos el número 3. ¿Sale? ¿El número 3 es natural? Sí, ¿no? Porque nos sirve para contar. ¿Es entero? Sí, porque también lo puedo representar en la recta numérica, ¿no? ¿Es racional? Sí, porque dijimos que cualquier entero también se puede dividir sobre 1, ¿no? Y me daría la forma de quebrado. Así que también es un número racional. Es con verde. ¿Es un número irracional? No, ¿no? Porque recuerden que para que sea número irracional no debe poderse representar como división de dos enteros. Y por definición sí lo puedo dividir sobre 1, ¿no? Entonces, no es irracional. Otro ejemplo. Raíz de 4. La raíz de 4, primero la voy a resolver. ¿Cuánto me da raíz de 4? La raíz de 4 es 2. ¿Sale? Entonces, con ese resultado voy a resolver. ¿Es un número natural? ¿El 2? Sí es un número natural. ¿Es entero? Sí es un número entero. ¿Es un número racional? Sí, ¿no? Porque también lo puedo representar como la división sobre 1. Entonces, sí es un número. Vamos a borrar aquí despacito. Sí es un número racional. Y como es un número racional, pues entonces no es irracional. ¿Sale? Siguiente ejemplo. Vamos a ver. Menos
6. Menos 6. ¿Es número natural? No. No, porque yo no digo hay menos 6 gatos o hay menos 4 pelotas. Entonces no es número natural. ¿Sale? ¿Es un número entero? Sí, sí es un número entero. Porque se puede representar en la recta numérica. ¿Sale? ¿Es un número racional? Sí, porque sí lo puedo dividir sobre 1, ¿no? Y entonces me quedaría un quebrado. Entonces sí es un número racional. Y como es racional, pues entonces no es irracional, ¿no? En este caso, o es uno o es el otro, no puede ser los dos. ¿Sale? Vamos a hacer más ejemplos. Si quieren pueden pausar el video aquí para copiarlos. Y pongo más. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a poner aquí raíz de 9 sobre 2. Híjole, ya se ve feo ese número, ¿no? Sin embargo, no hay que tenerle miedo. Las matemáticas son sencillas. Hay que disminuir siempre los números a su mínima expresión. ¿Raíz de 9 cuánto es? Raíz de 9 es 3. 3 sobre 2. Entonces 3 medios, ¿no? Ya no se ve tan feo. Entonces vamos a analizarlo. 3 medios, ¿es un número natural? No, ¿no? Dijimos que este sí no. No está en la naturaleza, así que no es número natural. Luego, ¿es un número entero? Tampoco es un número entero, ¿no? Porque pues, es una fracción, así que no es un número entero. ¿Es un número racional? Sí, ¿no? Sí, porque el racional es la división de dos números enteros. Y sí son dos números enteros que se están dividiendo, así que sí es racional. Y por lo tanto no es irracional. ¿Sale? Siguiente ejemplo. Raíz de 5. ¿Raíz de 5 es natural? No. ¿Es entero? No, la raíz de 5 no es un número exacto. ¿Es racional? Podría decir que sí, si yo lo divido sobre 1, porque parece que todo se puede dividir sobre 1, pero dijimos que tiene que ser exacta la raíz de arriba, y la raíz de arriba no es exacta, así que por lo tanto tampoco es irracional, tampoco es racional, perdón. Y el único resultado que me queda pues es que es un número irracional. ¿Por qué? Porque dijimos que todas las raíces que no sean exactas son números irracionales. ¿Sale? Entonces espero haya quedado claro el ejemplo. Hay algunas actividades que realizar. ¿Sí? Entonces, adelante.